La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Así lo dijo Gabriel García Márquez, que fue un experto en escribir de vidas, amores y penas de personajes de sus novelas, inspirados en historias de su infancia. El Gabo, uno de los escritores más influyentes e importantes del siglo XX, cumple 10 años de su desaparición física, lo que acrecentó su leyenda en la literatura universal, que continúa ofreciéndonos novedades, Gretel. Así es, Javier, y precisamente por ello nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro para platicar sobre este gran escritor colombiano que, hay que decir, desarrolló parte de su trayectoria literaria aquí en nuestro país. Platicaremos de él con Nayeli García, doctora en Letras del Colmex y especialista en la literatura de García Márquez. En Novedad de la Patria, Francina Islas nos cuenta desde España del nuevo libro de García Márquez. Nos vemos en agosto, un libro que él quiso destruir y que sus hijos, a 10 años de su muerte, publicaron. Así es, y también tendremos un acercamiento al periplo que vivió García Márquez como periodista a través de Francisco Juárez, quien nos cuenta cómo salió de Colombia, pasó por Europa hasta llegar a México, en donde radicó con su familia. Todo está listo, les invitamos. Acompáñenos con la X en la frente. Aún existen historias proscritas de Gabo. Sus hijos acaban de publicar una novela que ordenó destruir. Hay otras que irán emergiendo después del naufragio final de su vida. Y quizá en el fondo de ese mar pontoso encontremos una dedicatoria perdida. El 21 de marzo de 1956, García Márquez esperaba en el Café Mabillon de París a un viejo periodista corresponsal de O Globo, Joaquín Novaes. Gracias a él, conoció allí a Tassia Quintana, una actriz vasca que había dejado el teatro y su país. Con los días, Tassia se convirtió en la novia vasca del delgadísimo García Márquez. Él vivía en el Hotel Flandres, hoy Hotel des Trois Collèges, en una habitación minúscula con techo de vigas de madera, donde apenas cabía una cama y una pequeña mesa. En esa habitación revisó su novela La mala hora y escribió El coronel no tiene quien le escriba, donde cuenta la historia triste de un general sumido en la miseria, al que solo le queda y sostiene la esperanza. Desde la ventana de ese cuarto del antiguo Flandres, Gabo y Tassia hicieron una historia aún no escrita y que quizá con el tiempo emerja a la superficie. La dedicatoria de la edición francesa del Amor en los tiempos del cólera está dedicada a Tassia, su antigua novia vasca. Gabriel José García Márquez nacería aquella mañana de domingo del 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y ahí también se crió hasta los 8 años de edad con sus abuelos maternos, cobijado con las historias de miedo y fantasmas que le contaba su abuelita Tranquilina, y también con los episodios trágicos de sus andanzas militares que le relataba el coronel Márquez Mejía, su abuelo. Ambas figuras poblarían la mente y el corazón de ese niño que, siendo adulto, los volvió personajes entrañables que vivirían amores, desengaños, añoranzas y penurias, claro, en los cuentos y novelas de García Márquez. Papalelo, como llamaba cariñosamente ese niño a su abuelo, fue sin duda el hombre más influyente de su vida. Y es que lo llevaba a todas partes, le hablaba como si fuera un adulto, e incluso en el atril de la sala de la casa estaba el libro más importante para ambos, el diccionario. De ahí que años más tarde el propio Gabo dijera: nada más interesante me ha pasado después de los 8 años.
Y para acercarnos a la obra de García Márquez, a este fenómeno editorial y humano que fue precisamente Gabo, estamos con Nayeli García, una gran lectora, especialista en literatura mexicana y latinoamericana. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo te explicas el fenómeno de García Márquez? Generalmente cuando a un escritor muere, empieza a bajar el interés, las ventas de sus libros, etc. Y en el caso de García Márquez, como que se mantiene y a veces sube. Yo creo que son varios factores. Uno, que Gabriel García Márquez vivió en México y escribió su obra cumbre, 100 años de soledad, aquí. Influyó de muchas maneras el panorama mexicano, no solo en la literatura, sino también en el cine. Entonces, esa entrada o esa irrupción de García Márquez como guionista y como parte de un circuito intelectual, yo creo que influyó en las lecturas, en las conversaciones y en la escritura de muchos de los escritores mexicanos de mediados del siglo XX, que han permeado a las nuevas generaciones de escritores también. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que García Márquez entró muy rápidamente a las lecturas del estudiante de letras, y no solo, ¿no?, sino del preparatoriano, por ejemplo. En muchas de las escuelas preparatorias de esta ciudad, al menos, 100 años de soledad, o quizás El coronel no tiene quien le escriba, o alguna de sus novelas más breves son parte del programa de estudios básicos, digamos. Esas yo creo que son como explicaciones sociológicas del fenómeno que aún pervive de Gabo, pero también desde luego pues la maravilla de su obra, ¿no? O sea, su potencia, su precisión en adjetivos, su capacidad de crear un mundo nuevo, un universo completo. Bromeando con amigos, a veces decimos que García Márquez es nuestro gran escritor de ciencia ficción y literatura fantástica, ¿no? Jalando un poco los términos, porque él fue capaz de crear un mundo, Macondo, con sus reglas, con su historia, desde una sociedad primitiva, bíblica casi, que llega y funda un pueblo. Prehistórica, ¿cierto? Prehistórica, y después se vuelve feudal, industrial, capitalista, y termina en esta tolvanera, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear un mundo completo con sus reglas, con su historia, con su geografía, con sus mitos, a la par de la historia familiar de los Buendía, pues pocos escritores lo han logrado, ¿no? Y pocos escritores en nuestra lengua, ¿no? Y en nuestra tradición latinoamericana de literatura. Nayeli, pero hay otra parte que no entiendo. Él no hizo vida literaria. Aquí había grupos literarios, el grupo de Nexos, de Vuelta, el grupo de Monsiváis, digamos que interactuaban, compartían, tenían fobias comunes, etcétera. Digamos que él no formó parte de esos mundos, siempre estaba como de lado. Y esos mundos también hacen posible que los autores tengan visibilidad o espacios donde publicar. No fue su caso. En efecto, no fue su caso, aunque sí había correspondencia, por ejemplo, ¿no?, con Mario Vargas Llosa o con Carlos Fuentes aquí en México, con Julio Cortázar, que estaba en Francia. Pero García Márquez, en varias entrevistas, él mismo dice, ¿no?, que era una persona tímida, a la que no le gustaba mucho como no sé, la charla de intelectuales y la reunión de lumbreras, ¿no? Yo creo que en eso influyó también su formación como periodista. Creo que García Márquez era ante todo un gran oidor y un gran observador, ¿no?, del entorno, de su infancia y de su mundo interior también, de sus recuerdos. Creo que la exploración que él hace desde esa capacidad de observación y de escucha de los entornos lo hizo relevante sin tener que pasar por estos rituales, ¿no?, del cóctel o de la cena entre amigos, o de pues esos reveses que sostienen también la literatura y que convierten en figuras públicas a los escritores, que algunos disfrutaban mucho ese tipo de posición, ¿no?, como nuestro Octavio Paz, por ejemplo. Y me sorprende porque ya El coronel no tiene quien le escriba, que es uno de sus primeros libros, y era un libro, una novela muy bien armada, tenía todo lo de García Márquez, pero no dejaba de salir del circuito pequeño. Y 100 años fue pues un bestseller. Fue un bestseller que además convivió con otros grandes bestsellers, ¿no?, del boom latinoamericano. Pero me gusta mucho que menciones El coronel no tiene quien le escriba, porque creo que en esa novela hay ya varias claves de lo que García Márquez en 100 años de soledad lleva a su máximo esplendor, ¿no? En las primeras líneas de El coronel no tiene quien le escriba,
se describe el coronel raspando una lata de café casi vacía, poniendo a hervir agua en un fogón, tirando un poco de agua en el piso de tierra y le lleva a su mujer que tuvo un ataque de asma esa taza de café. Y ella le pregunta, ¿y tú? Y él contesta, ya tomé. Pero uno lector lo acaba de ver raspar la lata, sabe que él no tomó café, que no hay más café. Y esa capacidad de dar mucha información e incluso un rasgo de carácter como el gesto amoroso de decirle, ya tomé yo, toma tú, tranquila. No tiene que decirlo. No tiene que decirlo, de lo amor muestra, hizo tal ¿no? cosa, claro. Exacto. Y creo que eso ya estaba desde ahí y se explota en 100 años de soledad. O estaba también presente en uno de las crónicas más célebres que él escribió sobre un naufragio, Crónica de un náufrago se llama, en donde narra justo la peripecia de 10 días sin comida ni agua que un sobreviviente de un naufragio por el Caribe vivió y llega a las costas de Colombia, ¿no? Y Gabriel García Márquez lo entrevista durante varias horas, varias vueltas, y escribe esta crónica con esa capacidad de mostrar sin decir. Muy interesante lo que estás diciendo. Tenemos que ir a un corte, Nayeli, y regresamos contigo aquí con Lex en la frente. Claro que sí. García Márquez regresaría a vivir con sus padres en 1935 y de ahí hasta el bachillerato que terminaría cursando en un liceo para varones. Aquel joven estudiante de 17 años de edad participó en aquel periódico escolar, leería a los grandes autores del Siglo de Oro y también a poetas como Rubén Darío y Pablo Neruda. Y es que fue decisivo en su formación literaria Julio Calderón Hermina, quien fue su profesor de literatura. De hecho, muchos años después, el propio García Márquez recordaría: aquel rector del liceo formaba parte del grupo Piedra y Cielo, y si no es por ese grupo, no estoy seguro de haberme convertido en escritor. Y vamos ahora a Novedad de la Patria, en donde nuestra compañera Francina Islas nos cuenta desde España sobre la publicación del más reciente libro de García Márquez, a 10 años de su muerte. Con la incertidumbre de si su autor quería publicarla o no, la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, se ha convertido en el acontecimiento editorial más polémico e inesperado a 10 años de su muerte. No está totalmente terminado por Gabo, no está tan pulido como sus más grandes libros, pero como decimos en el prólogo, definitivamente tiene muchas de las características sobresalientes de Gabo, una prosa preciosa, el conocimiento del ser humano, un poder de descripción, la creación de un personaje. Y además nos gustaba mucho que fuera este personaje femenino, una historia tan feminista. Nos ha hecho un trabajo de edición hasta el punto de tener que agregarle frases a la novela. La novela estaba, si acaso, un poco dispersa en un número determinado de originales, pero estaba completa y eso ha sido para nosotros muy importante. No hemos agregado nada. En agosto nos vemos narra la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer libre e independiente que vuelve, como cada verano, a la isla donde está enterrada su madre. Un Gabo totalmente en sus cabales hubiera o terminado el libro, lo hubiera seguido puliendo y trabajando, o lo hubiera destruido para que no hubiera ningún resto del libro. De hecho, no hay más libros porque no hay más libros no terminados. Fue el editor de sus 2 últimos libros, Cristóbal Pera, quien conformó la versión final de las 5 versiones de esta novela que yacían en el acervo custodiado por el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas. Se calcula que las últimas correcciones de la mano del autor de 100 años de soledad las hizo en el 2008. A mí personalmente me deja tranquilo en el sentido de que ya toda la obra de Gabo está, como dice Rodrigo, a la disposición de sus lectores. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Gabriel García Márquez
fue novelista, cuentista, guionista de cine y periodista, y fue esta última actividad la que le valió enfrentar la censura del entonces régimen político en su natal Colombia. Pero no fue sino su tarea como escritor la que le valdría fama y fortuna tras la publicación de su novela más celebrada, 100 años de soledad, en 1967. Y es que precisamente García Márquez tenía 55 años de edad, 6 novelas publicadas, 3 libros de cuentos, cuando la Academia Sueca anunció que le otorgaba el Premio Nobel de Literatura, y lo hizo así: por sus novelas y cuentos en donde lo fantástico y lo realista se combinan en un mundo de imaginación ricamente compuesto que refleja la vida y los conflictos de un continente. Continuamos platicando de García Márquez con Nayeli García, y también más adelante nuestro compañero Francisco Juárez nos acerca al periplo que vivió este escritor antes de establecerse en México. Nayeli, hace más de 15 años, antes de que muriera, escribió una novela. Se entusiasmó con ella, pero decidió no publicarla. No pasó, digamos, el filtro de García Márquez para decir, ok, la entrego a la imprenta y que la vean los lectores. Él dijo, destrúyanla. Sus hijos acaban de publicarla. ¿Cómo la ves tú? Esa novela que es En agosto nos vemos, la novela más reciente de García Márquez, a mí como lectora de Gabo y como lectora, no sé, literaria también con mi malformación académica, disfruto muchísimo que esto se haya publicado y me parece un acierto. Te voy a decir por qué. Porque... Pero es una traición. Él dijo, destrúyanla. Claro. Traición de su familia, de su secretaria, de su editor. Pero es complicidad con sus lectores, porque gracias a esta publicación accedemos como a la cocina de García Márquez, a la carpintería del gran escritor que sabemos que era brutal, ¿no? Que era una bestia narrativa. Y con esta novela vemos el revés de lo que pudo ser el trabajo, incluso si esto es un mero ejercicio de Gabo, incluso si esto no estaba a la altura de su propia exigencia, nos permite ver cuál era su proceso creativo y cuál era el oficio de corrección, por ejemplo, ¿no? En el prólogo de esta novela, sus hijos cuentan que contactaron al editor, a uno de los últimos editores que tuvo Gabo, y a la secretaria que lo ayudaba en los últimos momentos a incorporar cambios y correcciones en sus textos. Y ahí yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? 100 años de soledad, su primer manuscrito tenía 2000 páginas y la novela publicada tiene 490. Entonces redujo 4 veces a la expresión mínima, la más contundente, una historia genial. Y desafortunada o afortunadamente no hemos accedido, nosotros los lectores de librería, a ese proceso de escritura, y esta novela nos permite asomarnos por esa mirilla, ¿no? Por esa grieta en donde, sin dejar de ser genio, Gabo se presenta como humano, y creo que era algo que a él le hubiera gustado, ¿no? Que se recordara siempre que él era un hombre trabajador, que hacía de la palabra su materia prima y de su oído y de sus manos y de su mirada, pues sus herramientas de trabajo. No estaba solo tocado por las musas o por un hado, ¿no? Un rayo celestial que lo iluminaba al escribir. No, fueron horas y horas y horas de repetición. Genio e ingenio. Exacto. Muchas horas de trabajo. Y artificio. Y artificio. Y creo que en esta decisión de su familia de publicar esta novela nos permiten asomarnos un poquito a eso, ¿no? Al final hay algunas fotografías de los manuscritos, de los mecanuscritos subrayados y corregidos con varias tintas, y para mí eso es un tesoro, es poder ver a Gabo sonriendo y ser mirado sin que él sepa que lo estamos viendo. Hablaste en la parte anterior de esta conversación del uso de adjetivos. ¿Encontraste algo sobre el uso de adjetivos en esta nueva novela? Sí. Esta novela, bueno, la premisa es una mujer viaja cada año a visitar la tumba de su madre que está en una isla. Y de pronto en uno de estos viajes cíclicos, repetitivos, tiene un amante furtivo, ¿no? Ella está casada, felizmente casada, tiene hijos exitosos, pero en una de estas visitas al cementerio se cruza con un amante y tiene una noche mágica. Y entonces se vuelve una especie de ritual de ella, ¿no? Cada vez que viaja tiene un encuentro. Claro. En agosto. En medio de una de esas visitas hay una tormenta y Gabo
describe la última parte de la tormenta como una lluvia tierna, como una llovizna tierna. Y ahí hay como un redescubrimiento de algo que hemos visto cada verano, ¿no? Claro. No es una llovizna suave o una llovizna breve, húmeda, vaporosa, es tierna, tiene una característica humana y eso la hace más cercana todavía y la renueva. ¿Cuál era la capacidad de García Márquez en el uso de adjetivos? ¿Los resignificaba, los resemantizaba o...? Los resemantizaba y creo que los colocaba en lugares extraños, como que hacía este proceso de cruce, ¿no? En este ejemplo de la llovizna es un fenómeno natural, atmosférico, autogenerado, digamos, ¿no? Que no podría tener ternura. Claro. Y la ternura es propia, además, en este contexto de la premisa que te contaba, es propia de los amantes, ¿no? Hay caricias tiernas, hay miradas tiernas. Y de pronto es como si la lluvia participara de ese romance también, en el cruce de este adjetivo con esa palabra. Digamos, forma parte de esa atmósfera clandestina y amorosa. Exacto. Ligera. Y tierna. Y tierna. Vale la pena entonces acercarnos a esta nueva entrega del libro que los hijos de García Márquez nos ponen en la mesa. Comparado con otros, ¿ves paralelos? ¿Ves vasos comunicantes? Veo paralelos, por ejemplo, con El amante viejo, ¿no? Esta mujer que viaja a la isla, al inicio de la novela tiene 45 años, al final tiene 50, 51. No es una anciana, pero es una mujer madura que redescubre su erotismo y su sexualidad en esta temporada de su vida. Creo que ese es un tema que a Gabo le interesó. El amor en general, ¿no? El amor en general y el amor, no solo el primer amor, el amor tierno el despunte, ¿no? Del descubrimiento de la relación erótica, sino esta madurez y este cuerpo con arrugas, con celulitis quizás, con signos de edad, que también es propio de un intercambio amoroso. Así es. ¿Algo más que nos quieras compartir de García Márquez? Nada, pues celebrar muchísimo tener a un escritor como este en nuestra lengua. De pronto no valoramos lo importante que es que estas obras fueron escritas en español, ¿no? Entonces, En tu época. En tu país. En tu país, exactamente. A unos kilómetros de este lugar, ¿no? Por ejemplo. Y creo que el hecho de que estén escritas en español nos hace partícipes también de un mundo en el que se generó esta obra. Hay rasgos de la obra de García Márquez en una ida al mercado, en unas vacaciones de Semana Santa, que están dados ahí por la geografía y por la historia compartida latinoamericana, y eso es algo que no hay que olvidar. Sin duda alguna. Muchas gracias, Nayeli. Gracias a ti. Y seguimos aquí con la X en la frente. Los 2 viajes que realizó Gabriel García Márquez buscando exiliarse en México estuvieron cargados de adrenalina. Veamos por qué. Gabriel García Márquez se refugió en México en un par de ocasiones. La primera en 1961, tras su atropellada salida de la agencia cubana Prensa Latina, con sede en Nueva York, donde fue corresponsal, sitio del cual salió en medio de amenazas de exiliados cubanos. Posteriormente, a inicios de los 80, cuando el Gabo residía en Colombia y realizó una nueva misión de escape, un anónimo afirmó al influyente periódico El Tiempo que el autor de 100 años de soledad tenía nexos con el arribo de guerrilleros del M-19 y un desembarco de armas en el sur de aquel país. En ese entonces regía el Estatuto de Seguridad, donde una acusación sería suficiente para detener, encarcelar y torturar a una persona. En marzo de 1981, Gabriel García Márquez se enteró que el ejército colombiano quería detenerlo. Inclusive, escuchó 5 versiones diferentes que el ejército planeaba matarlo. El 25 de ese mes, recibió un par de llamadas telefónicas que le alertaban sobre una orden de detención en su contra, acusándolo de tener un vínculo guerrillero. Así que ese mismo día, el escritor pidió asilo a México y pasó la noche en la embajada con su familia. Un día después, por la tarde, llegó al aeropuerto de Bogotá y un avión de Aeroméxico los trajo al país. Aunque México no podía otorgar asilo al escritor, pues no existía un documento que diera fe de la orden de detención, la falta de garantías en aquel país fue suficiente para acoger al escritor.
Llegamos al final del programa después de recordar a Gabriel García Márquez, el escritor quizá que es el máximo representante del realismo mágico y del llamado boom latinoamericano. Un escritor cuya obra sigue resonando entre nosotros. Así es, Javier, y qué mejor que recordar en esta fecha tan importante la obra de García Márquez a 10 años de su desaparición física, que releyendo sus maravillosos cuentos y novelas que siempre son muy disfrutables. Queremos agradecer también al Centro Cultural Elena Garro las facilidades para realizar este programa, a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos aquí la próxima semana con la X en la frente.